nuestro Señor y ahora hacerlo a través de la exposición de su palabra. Yo ahora les voy a decir una verdad que creo que nadie me la va a refutar. Los seres humanos, todo el universo vasto que ha creado el Señor, los seres humanos que el Señor ha creado a su imagen y semejanza, somos muy dados a la comparación. Y sobre todo comparar nuestras vidas con las de otros. Y eso tiene como consecuencia nuestro pecado que crea insatisfacción en nosotros. Miramos a un lado y siempre encontramos a personas que tienen cosas mejores de las que nosotros tenemos. Y eso nos lleva a añorar o a, como dice la palabra, a codiciar. De hecho, algunas veces podemos compararnos y anhelar cosas buenas, como por ejemplo, estamos en el libro de los Hechos y estamos viendo una iglesia que están haciendo y estamos leyendo en el pasaje y tenían todas las cosas en común y vivían en armonía y se cuidaban los unos a los otros. Y usted como miembro de la iglesia del Señor hoy, en pleno 2025, pudiera decir, yo quiero anhelar eso también. Usted puede suspirar y pensar, aquella iglesia sí tenía lo que yo necesito, lo que yo anhelo. Sin embargo, como vamos a ver en esta mañana y a lo largo del libro de los Hechos, cuando nos sumergimos en la lectura de este maravilloso libro, esta iglesia no es perfecta. Esta iglesia, al igual que la iglesia que hoy sostiene el Señor, vamos a ver que va a enfrentar dificultades, que va a enfrentar situaciones, pero también vamos a poder ver en el libro de los Hechos cómo ellos resolvieron esas situaciones y cómo eso nos enseña a nosotros a también no añorar la iglesia perfecta, pero sí trabajar en pos de nosotros ser cada vez una mejor iglesia, resolviendo las situaciones que se nos presenten. Dicho esto, vamos a ver un pasaje donde se va a dar una situación y se va a resolver para la gloria del Señor. Les invito a ir al libro de los Hechos, capítulo 6, y hoy vamos a estar viendo en esta mañana los primeros 7 versículos. Hechos, capítulo 6, los versículos del 1 al 7. Si usted tiene pasaje a la mano y quiere ponerse en pie para tener la lectura de la palabra. Dice la palabra del Señor en Hechos 6, versículos del 1 al 7. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos en esta mañana, hermano. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ahora todos seremos expuestos en ella, Señor. Permite que yo pueda ser un instrumento, aunque imperfecto, Señor, que traiga tu palabra sin adulterar a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, la enseñanza, la verdad, el argumento principal que podamos a poder ver en esta mañana es el siguiente. Los pastores no deben descuidar el ministerio de la oración y la palabra. Se la repito una vez más. Los pastores no deben descuidar el ministerio de la oración y la palabra. Y esto lo vamos a ver en, no voy a decir como siempre digo, grandes secciones, en 3 pequeñas secciones, porque nada más estamos en 7 versículos. Pero la primera sección va a ser el versículo 1, solamente ese versículo. Y vamos a ver qué es lo que nos está mostrando Lucas a través de la situación que va a pasar la iglesia. Lo primero que les voy a decir es que no existen las iglesias perfectas.
Usted puede verse a su alrededor y nosotros como iglesia no somos perfectos. Usted puede visitar otras congregaciones y aunque puede tener algunas cosas mejores, usted va a ver que tampoco es perfecta. Y también estamos comenzando Hechos 6 y vamos a ver un problema dentro de la propia iglesia. Pero este no es el primer problema que vemos en la iglesia primitiva. Si usted se recuerda, domingos anteriores, ya en el capítulo 5, tuvimos un problema con miembros de esta iglesia naciente en Jerusalén. Usted se puede acordar del problema de Ananías y Zafira. Miembros de la congregación, hermanos que estaban junto a ellos, fueron mentirosos e hipócritas con respecto a lo entregado y a lo ofrendado al Señor. Y esto fue un problema para la iglesia, porque podía ser de mal testimonio para esta naciente congregación en medio de todo el contexto de Jerusalén. Sin embargo, por resultado de ese pecado, ustedes vieron las consecuencias y como termina el pasaje y toda la congregación, incluso Jerusalén, tuvieron gran temor del Señor. Bueno, pues ahora tenemos otro problema. Y otro problema que viene de una bendición. Pero vamos a ponernos primeros en contexto. ¿Qué es lo que nos dice el inicio de ese versículo 1? Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos. Lo primero que nos está diciendo Lucas es que, como mismo habíamos visto en todos los capítulos anteriores de esta naciente iglesia, la iglesia se seguía multiplicando. Si usted lleva la cuenta, vamos por más de 8,000 personas dentro de la iglesia. Se convirtieron en Pentecostés unos miles, después en la sanación del cojo otros miles, y usted en esa suma, entre 3,000 y 5,000, va por más de 8,000 personas. Pero este pasaje, sin hablar de número de ninguna manera, dice, y al multiplicarse el número de discípulos, o sea, que se siguen añadiendo personas. Eso ahora sería poco común, o sea, ver ahora en Santi Espíritus una iglesia que tenga 12,000 miembros. Gloria a Dios, si Dios quisiera hacer eso, se viera un testimonio de que Santi Espíritu está buscando a Dios por medio del Evangelio. Pero eso es lo que se está viendo en la iglesia naciente en Jerusalén. Ahora, esto trajo consigo, esta bendición trajo consigo una queja. Si usted sigue conmigo en ese primer versículo, dice, por aquellos días, a multiplicarse el número de sus discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. No sabemos si esta queja era completamente verídica o no. Lo que sabemos es que la queja existió y eso fue lo que abrió un problema en medio de esta iglesia naciente. Lucas no se quiere detener en explicarnos si era verídica o no. Nosotros la tomamos como que la queja formalmente existió. Ahora, si usted ve por qué sale esta queja, es por un movimiento de amor que tuvo la iglesia. La iglesia, aún con lo grande que era, dice la palabra que la queja es porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Si usted ve esa acción, no hay ninguna parte en la Biblia que diga directamente la iglesia tiene que dar alimentos. La palabra de Dios lo que nos enseña es que la iglesia tiene que ser dadivosa, la iglesia tiene que dar misericordia, pero como un ministerio decir, tenemos que dar una alimentación fija a todos los miembros de la iglesia o a los necesitados, eso no existe en la palabra. Sin embargo, de manera descriptiva vemos que la iglesia del primer siglo, en medio de la necesidad que había en Jerusalén, ofrecía alimento a las viudas. Pero la queja era la siguiente. Los judíos helenistas, y ahora voy a explicar el término, estaban quejándose de que sus viudas, o sea, las viudas judías helenísticas, no estaban recibiendo la misma alimentación que las judías nativas. ¿Y cuál es la diferencia? Judías nativas o los judíos nativos, los que se quedaron en Jerusalén, los que no se fueron al exilio, las generaciones que nunca se fueron a la diáspora, los que como diríamos hoy, los nacidos y criados en Santi Espíritu, son los espirituanos nativos. Y los judíos helenísticos son aquellos judíos que habían estado en la diáspora, que se quedaron fuera de Jerusalén, que tuvieron que estar en las sinagogas por generaciones y que a cada rato iban a Jerusalén a las fiestas. Cuando decimos aquí la palabra helenístico, era que eran de la región griega. Literalmente eran personas que entendían que su pueblo era el judío, pero donde habían nacido, en la cultura que habían nacido, eran griegos. Hablaban griego, pensaban como griegos. Los judíos nativos, los judíos de Jerusalén, hablaban arameo, estaban más arraigados a la cultura hebrea porque vivían en la ciudad de Jerusalén. Pero lo que nos está diciendo
este texto es que tanto judíos nativos como helenísticos, los griegos, se habían juntado y habían hecho esta iglesia. Y la queja era que estaba habiendo una distinción de clases. Como decir, yo que no soy de Santi Espíritu, yo me creo un espirituano, hermano, pero no nací ni me crié en Santi Espíritu, hubiera una distinción. No, a él no le vamos a dar porque él no es de los gallos de aquí de Santi Espíritu. Él es uno que entró ahora. A los de aquí sí les vamos a dar de verdad lo que es necesario. Esa era la queja. Que en medio de la iglesia del Señor, naciendo en medio de Jerusalén, donde tenían en común todas las cosas, la distribución no estaba siendo justa. Hermano, no sabemos si fue una negligencia real que tenía la iglesia o fue una queja inventada. Pero el problema sí era real. No sabemos si eso fue lo que detonó al final. Lo que se estaba orquestando dentro de esta iglesia era una división étnica y una división cultural que amenazaba con la unidad de la iglesia. Porque como acabamos de cantar y como acabamos de ver en la lectura de Juan 17, el Señor siempre pidió al Padre que fuéramos uno y que tuviéramos una unidad. Y este problema estaba amenazando con dividirlos étnicamente, los judíos nativos y los que habían nacido fuera de la región de Judea. Hermano, la amenaza contra la iglesia no era el descuido en sí, sino que esa queja, fuera real o no, fuera imaginaria o no, empezara a levantar murmuración. Porque en sí el problema se podía haber tratado de manera privada. Se podía haber llamado a los apóstoles y decir, oye, tenemos un problema aquí, estamos viendo esto. Pero parece que la queja fue pública. Y eso lo que levanta es murmuración. No tengo que explicar murmuración, ¿verdad? Vivimos en una cultura latina, dentro de la cultura latina la cubana, y tristemente el cubano es muy dado a la murmuración y al chisme. Y cuando las cosas se hacen públicas, se hace pública por un lado y de repente el chisme y la murmuración empieza a rodar la pelota. Y cuando usted viene a ver, el problema era A y lo que se está hablando ya es X, Y, Z. ¿Ok? Eso era un problema muy grande que podía fraccionar a la iglesia. Hermanos, las iglesias saludables, y aquí estamos viendo ya cómo podemos ver la enseñanza de este minúsculo versículo. Las iglesias saludables no son las que no tienen problemas. No piense que hay una iglesia sin problema. La iglesia sin problema va a ser cuando estemos en la eternidad con el Señor, donde ya no habrá pecado, no habrá más problemas, no habrá más conflictos. Pero hoy, aquí o en cualquier parte del mundo, las iglesias tienen problemas. Ahora, la iglesia saludable es la que enfrenta el problema de manera bíblica, como vamos a ver a continuación. ¿Cómo es enfrentar un problema de manera no bíblica? Si se levanta una acusación y el resto de la iglesia empieza a murmurar con respecto a eso. No lo dejamos. Eso, vamos a resolver el problema, pero todo el murmullo que se formó, vamos a dejarlo. Eso no es resolver el problema bíblicamente. La iglesia saludable busca los problemas que tiene, ora, busca de sabiduría y trata de resolver los problemas. Hermano, los conflictos son oportunidades para crecer en unidad y madurez espiritual. Y estuve hace poco hablando con dos hermanos de la iglesia cómo los conflictos tienen que limarse, cómo los conflictos tienen que conversarse, cómo tiene que haber sabiduría tanto en lo que uno responde como en lo que uno oye, para que cuando hayan esos conflictos eso nos haga crecer en madurez, crecer en unidad y crecer en madurez. Y hermanos, el problema específico que se estaba orquestando aquí, que era la murmuración, es uno de los problemas que más destruye iglesia. De hecho, hoy, por ejemplo, en nuestro país, que la iglesia no es tan perseguida o no tiene una oposición tan frontal, como por ejemplo en otras partes del mundo, donde por ejemplo en Nigeria, en los últimos 10 años se han destruido más de 1.600 iglesias cristianas, han muerto más de 100.000 cristianos, con una oposición completamente frontal. Hoy no es nuestro caso. Pero eso no significa que no hayan iglesias que se destruyan en Cuba, que se dividan en Cuba. Y mucho de las causas de esos problemas, de esas divisiones, es la murmuración y el chisme en medio de la iglesia. Hermanos, guardemos nuestro corazón cuando sepamos de algún problema. Guardemos nuestras palabras y pidamos al Señor sabiduría para construir la unidad de la iglesia y no para destruir la unidad de la iglesia.
Vamos a ver ahora los versículos del 2 al 6, bueno, la solución que tanto los apóstoles como la congregación van a buscar a este problema. Y los apóstoles hicieron dos cosas que podemos ver. Dice, fíjense cómo dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. ¿Qué fue lo primero que hicieron los 12? La queja salió, empezó como digo yo, a activarse el problema. Los 12 dijeron, esto hay que atajarlo rápido. Reunión de toda la congregación, imagínense congregar fuera de lo que sería el domingo, el día de adoración al Señor, o las reuniones en las casas, congregar a la congregación de más de 8,000 personas. No dejaron que la murmuración continuara, pero a la vez vamos a leer que no renunciaron a sus prioridades. Fíjense cómo dice el versículo 2. Convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Porque si la queja fue que los propios 12 apóstoles estaban en el cuidado de las viudas, de darle los alimentos, ¿usted se imagina cuántas viudas puede haber en una congregación de más de 8,000 personas? Podemos sacar como 100, así fácil, como 100. ¿Usted se imagina que 12 personas estén cuidando a 100 viudas y dándole alimento todos los días? La queja pudiera ser completamente real. Hubo un descuido de parte a lo mejor de los apóstoles con respecto a eso. Pero los apóstoles están diciendo algo importante aquí. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Hay prioridades que los apóstoles tienen por encima del servicio de la alimentación de estas viudas. Predicar la palabra. Y fíjense, no estoy diciendo que servir las mesas y alimentar a estas viudas no es una tarea legítima, pero cuando dos tareas que tiene el pueblo de Dios entran en tensión, uno tiene que dar prioridad a la correcta. Y entre, por ejemplo, alimentarnos los unos a los otros durante la semana y los pastores, los líderes y todos nosotros ponernos a alimentarnos físicamente con alimento durante la semana, nunca va a ser más importante que la alimentación espiritual que recibimos el domingo, que la predicación de la palabra, que el estudio bíblico del martes, que las preguntas y la parte aplicativa que ustedes hacen en su célula. Eso siempre va a ser mucho más importante. ¿Por qué? Porque el alimento va y viene. El alimento puede ser poco o puede ser abundante. Usted puede tener prácticamente nada en el refrigerador a irse mañana, Dios mediante, para un hotel con maní y tener una mesa sueca. Usted puede hacer lo que usted quiera por esa parte, pero físicamente usted se alimenta, su cuerpo recibe los nutrientes y lo que sobra la letrina, pero ¿quién le entonces da el alimento espiritual? ¿A quién iremos, como dice Pedro, si solo Dios tiene palabras de vida eterna? La vida aquí puede ser más larga o más corta, pero de lo que se aferra a nuestra vida espiritual y nuestra vida por la eternidad es del alimento espiritual a través de la palabra de Dios. Así que los propios apóstoles dijeran, entre predicar, el tiempo que tenemos que prepararnos para predicar, o servir las mesas, nosotros consideramos que la predicación de la palabra es mucho más importante. Por eso, dicen los propios apóstoles en el versículo 3, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Hermano, ambas actividades eran necesarias, pero no tenían el mismo peso. Si no se administra correctamente los pesos de las distintas actividades que hacemos como iglesia, lo bueno, que en este caso sería alimentar a las personas en necesidad, pudiera convertirse enemigo de lo mejor, que es la exposición de la palabra. Las mesas y servir las mesas nunca pueden entorpecer la proclamación del Evangelio. Los apóstoles con esto no estaban despreciando el servicio, porque hasta ese momento ellos estaban participando del servicio de las mesas. Simplemente no podían abandonar su llamado principal. Y los apóstoles habían sido llamados por Jesús a ser testigos de Él y a poner el fundamento de la iglesia que estaban haciendo. Su prioridad era predicar y enseñar fielmente la palabra de Dios. Permitir que cualquier otra cosa distrajera eso habría sido no conveniente. Hermanos,
El liderazgo espiritual de la iglesia debe proteger las prioridades espirituales. Cuando los líderes se debilitan y ceden a las presiones de otras tareas, a la larga, la iglesia de Dios es la que sufre. ¿Usted quiere recibir ejemplos? Estamos llenos de ejemplos. Muchas iglesias, y en Cuba es una cultura que se practica bastante, no reciben, por ejemplo, una predicación fiel y profunda de la palabra cada domingo porque los pastores no tienen tiempo para prepararse en sus responsabilidades de enseñanza. ¿Qué es lo que generalmente queremos y anhelamos de los pastores en Cuba? En cualquier iglesia usted puede preguntar eso. Un pastor que nos visite, un pastor que se preocupe por mí, un pastor que yo vea un pastoreo cercano, persona a persona. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero dentro de las prioridades del pastor no es solamente alimentarlo a usted de manera personal, sino es alimentar a toda la iglesia. Y como se alimenta a toda la iglesia es a través de la predicación de la palabra el domingo. Por ejemplo, un pastor que siempre está ocupado en servir en distintas áreas es un pastor que no tiene tiempo para la oración, que no tiene tiempo para prepararse como guía del pueblo de Dios, que no tiene tiempo para dar consejos en medio de una consejería y dar buenos consejos. Se vuelve un pastor en que cuando usted le pregunta acerca de sus problemas, te responde con soluciones humanas, te invita a ir a otros lugares en donde puedas hallar la solución a tus problemas, pero no tiene una profundidad bíblica para poder, mediante la palabra del Señor, guiarte en la situación que tengas. Un pastor que está complicado con otros asuntos no tiene lugar para discipulado y no tiene lugar tampoco para compartir el evangelio. El ministerio entonces comienza a recaer la parte espiritual en unos pocos y la iglesia no tiene espacio ni la responsabilidad para servir en otras áreas donde Dios sí le ha dado dones. Por eso, hermano, cada actividad que nosotros hacemos en la iglesia, en su justa medida, a través de los dones y talentos que nos ha dado y en el tiempo que tengamos. Hermano, el anhelo de nosotros es que podamos entender los hermanos que ya tienen el don de la enseñanza y los hermanos que han sido llamados con el don de la enseñanza a pastorear, se tienen que enfocar en su ministerio de enseñanza. Eso no dice que si mañana tenemos que ir a algún lugar porque tenemos que ponerle un techo a un damnificado, los pastores no saquemos tiempo y vayamos y pongamos el techo también. Pero en el día a día, la prioridad, y los apóstoles lo están poniendo así, la prioridad para los pastores es la palabra y la oración, no el servir las mesas. Hermanos, la oración y la palabra debe seguir siendo el centro del ministerio. Nosotros, si descuidamos eso, la iglesia va a perder su dirección y va a perder también su poder. La predicación bíblica, que es lo que hacemos los que enseñamos la palabra, va a producir en todos nosotros creyentes que seamos sólidos, maduros y sobre todo difíciles de engañar por las modas espirituales o las falsas doctrinas. Una iglesia alimentada con la palabra es una iglesia firme, resistente y fructífera. Cuando el púlpito se llena de Biblia y cuando nuestros tiempos de devocional, privados o públicos, se llena de oración, la iglesia deja de girar alrededor de movimientos humanos. Ay, parece que llegó el Mesías por aquí, o no, mire el anticristo por allá. Nos quitamos de todas esas cosas y nos concentramos en verdaderamente en lo importante. Nos concentramos en lo que el Señor quiere. Hermanos, el ministerio de la palabra es el canal por el cual Dios nos guía, porque Él nos guía a través de su palabra. Es el ministerio por el cual Dios nos consuela, porque nosotros recibimos consuelo de la palabra del Señor. Y es el ministerio por el cual somos corregidos cuando tenemos alguna falta. Cuando se predica fielmente la Escritura, el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros, transformando nuestros corazones y sanando nuestras heridas. Sin la palabra, ¿saben lo que pasa a una iglesia cuando pierde la palabra? Cuando pierde la centralidad en el ministerio de la palabra, cuando el pastor se prepara el domingo a las 10 de la noche solamente y no ha visto el pasaje, no ha leído, no ha orado, es una cosa de ahora por ahorita. Bueno, las iglesias se convierten en un grupo emocional, movido a hacer buenas obras, pero es más como un club social. Nos reunimos
decimos que somos hijos de Dios y nos ponemos a hacer actividades. Pero espiritualmente, en nuestra relación con Dios, estaríamos completamente estériles. El descuido de la oración produce iglesias activas, sí, servimos, pero al final vacías espiritualmente. El descuido de la predicación produce creyentes superficiales. Si nosotros no somos expuestos a la palabra, y no solamente domingo tras domingo a través de la predicación de la palabra, sino expuestos día tras día a la palabra, lo que vamos a producir como iglesia son creyentes superficiales. Recuérdese como Pablo decía a los corintios, ustedes tienen necesidad de leche, que es lo primero que debemos tomar como alimento, como mi niño ahora que está exclusivamente a leche. De hecho, creo que ahora mismo está en eso. Y después que va a tener alimentación más sólida. Si nosotros descuidamos la predicación de la palabra, nosotros siempre vamos a estar a leche. Una cosa básica, una cosa que nos va a sostener, pero no vamos a nutrirnos. Eso va a producir cristianos inmaduros, cristianos que van a depender más a emociones que sientan y situaciones que vivan, y van a ser ajenos al discernimiento espiritual y al estar aferrados completamente a Dios. Las iglesias que sustituyen la palabra generalmente la sustituyen por entretenimiento. ¿Saben cómo terminan? Espiritualmente anémicas, espiritualmente deformadas, con una cosa muy desarrollada por encima de las demás. Y eso tristemente pasa en las iglesias. Algunas veces los líderes o los pastores se reúnen y dicen, no hay casi nadie en la congregación, ¿qué vamos a tener que hacer para que la gente venga? No, vamos a hacer dinámica, no, vamos a hacer esto, y empiezan a traer cosas que no deben traer al tiempo de adoración. Lo que debemos traer al tiempo de adoración es lo que el Señor ha estipulado en su palabra. Su exaltación desde que comenzamos la adoración hasta que terminamos, y en medio de eso, en forma de canto, himno, ofrenda, oración, lectura y exposición de su palabra. Eso es lo único que necesitamos como iglesia cuando nos reunimos a adorar al Señor. El verso 2 que leímos es clave en la convicción de los apóstoles. Se tiene un trabajo imprescindible para hacer de parte de aquellos que han sido llamados a la enseñanza y no conviene que se distraigan. Los apóstoles no convocaron una asamblea para ver culpables ni para investigar los rumores. Convocaron a la congregación para preservar las prioridades del evangelio. Y en los versículos 3 y 4 encontramos la sabia solución, como ya leímos. No tenemos tiempo para alimentar eficientemente a todas las viudas que tenemos en la congregación y a la vez cuidar completamente el ministerio que tenemos de la palabra y la oración. Así que los apóstoles dijeron, vamos a designar a 7 hombres. La iglesia era quien tenía que escoger a estos 7 hombres, no solo a uno, porque uno no hubiera dado abasto, pero tampoco es por eso, sino a un equipo. Hombres que trabajarían juntos con apoyo mutuo y que inclusive se iban a rendir cuenta. Ya fuiste a ver a esta viuda, ya tuviste aquella, la que nos tocó. Y eso iban a ser las cosas que iba a hacer que esta queja se disolviera, que si no se estaba haciendo, se hiciera de manera eficaz el alimento a las viudas. Pero sobre todo, las condiciones que está pidiendo los apóstoles para estos hombres son condiciones muy específicas. Se las vuelvo a leer. Encojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Si la tarea que se les iba a encargar era la alimentación, uno hubiera podido pensar que si iban a buscar busquen hombres fuertes que carguen saco de comida, o busquen hombres rápidos, o hombres que tengan inteligencia para acordarse de dónde vive cada viuda, o hombres que tengan facilidades para el comercio, para poder ahorrar dinero para la alimentación. Fíjense todas las características que uno pudiera pensar. Sin embargo, las características que dieron los apóstoles fueron buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría. Hermano, las condiciones no eran de talento o influencia, si eres comerciante o si tienes dinero o si eres fuerte, sino de carácter y espiritualidad. No eligieron a los más carismáticos, no eligieron, por ejemplo, a los más antiguos, y generalmente los más antiguos puede ser que tengan más sabiduría, más paciencia, pero no lo eligieron por antigüedad. No, este es el primero que se convirtió de todos nosotros es acá.
y tiene 60 años, ese es el que tiene que ser. No, no. No eligieron por los que más ofrendaban o los que fueran más dadivosos. Eligieron hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. En otras palabras, eligieron personas cuya vida reflejaba a Cristo, cuya dependencia del Espíritu era evidente y cuya sabiduría práctica era reconocida. Estas son las cualidades del liderazgo de una iglesia. Y muchas veces, tristemente, por las iglesias ahí se busca, no, fulano tiene una oratoria o unas palabras que te envuelve, ese es el que debe ser nuestro líder de discipulado, o nuestro líder de evangelismo, o nuestro líder de adoración, o nuestro pastor. Sin embargo, esas no son las características que se buscan en el liderazgo. Alguien dijo, cuando más madura espiritualmente está la iglesia, más exigente debe ser su liderazgo. Si todos estamos maduros, si todos estamos creciendo en la fe, bueno, el liderazgo que es el que va a guiar esa iglesia tiene que ser con un estándar superior. Hermanos, aquí está la reafirmación de que el ministerio de la palabra es importante, versículo 4. Y nosotros, o sea, vamos a escoger estos hombres con estas características para que sirvan las mesas y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Todos los creyentes deben orar. Todos los creyentes deben alimentarse de la palabra, pero los líderes y sobre todo los que tienen el don de la enseñanza deben dedicarse a ello. En otras versiones la palabra es persistir y nosotros en vez de dedicarnos, nosotros persistiremos en la palabra y la oración. Indica constancia, entrega y disciplina. No estoy diciendo, hermanos, que ahora en un futuro y no sabemos lo que nos depara el Señor, si buscamos a otro pastor o a otros líderes para enseñar la palabra, vea que sea una persona que hable con todos, que se lleve bien con la iglesia, pero esa no es la cualidad principal. El pastor principalmente no tiene que ser un pastor que visite todos los días o todas las semanas a todos los miembros, o en un mes pueda visitar a todos los miembros de la iglesia. Lo principal que usted le tiene que pedir a un líder que enseña la palabra es que sea fiel en su enseñanza y que se dedique a eso a plenitud. No se trata de una tarea más, el predicar la palabra y el orar, sino del corazón del mismo ministerio. Este pasaje, y usted a lo mejor lo ha visto raro desde el principio porque el argumento tiene que ver con los pastores, estamos haciendo énfasis en el ministerio de la palabra, pero este pasaje es considerado el origen del diaconado. Aunque la palabra diácono no está aquí en español, la raíz griega de diaconeo es la palabra servir. O sea, diácono lo que significa es servidor y se usa para ambos ministerios, para el de servir las mesas, pero también para la palabra. O sea, los pastores somos servidores también. Los apóstoles también eran servidores porque servían la palabra, enseñaban la palabra, la proclamaban, se la daban al pueblo. El ministerio pastoral es una vida de preparación y de proclamación de la palabra. Predicar fielmente la palabra es hacer lo que se nos ha encomendado al Señor, aquellos que tenemos el don de la enseñanza, y es sobre todo amar fielmente a la iglesia. Si ahora vamos al versículo 5, vamos a ver cómo ya se está solucionando después de esta propuesta de los apóstoles. Dice el versículo 5, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y el Espíritu Santo, lo que se estaba pidiendo como cualidades, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Usted lo primero que va a ver aquí es que se hizo énfasis en uno de los 7 nombres, Esteban, fue el que se le describió en la fe y lleno del Espíritu. Este énfasis es porque Lucas, y lo vamos a ver el próximo domingo, va a abrir ahora una historia con respecto a Esteban, pero todos estaban cumpliendo las mismas cualidades. Felipe iba a ser un evangelista que llevaría el avivamiento a Samaria, como lo vamos a ver también el próximo domingo. Pero el detalle más notable es que cuando usted lee nombre tras nombre de estos 7 nombres, todos los nombres son griegos. No hay un Judas, no hay un Pedro, no hay un Pablo, no hay un Natán, no hay un Jeremías, que son nombres judíos propiamente. Todos eran nombres griegos. ¿Qué te está diciendo esto? Que estos servidores inclusive los escogieron
porque de toda la congregación, los más fieles, los que tenían más llenura del Espíritu, eran estos judíos helenísticos que no se habían criado propiamente en Jerusalén. Y esos fueron los que escogió la congregación. La congregación también compuesta por hebreos, pero eligieron a los helenistas para servir a las viudas helenistas. El versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y aquí quiero hacer una pausa, porque la imposición de manos, cuando usted lo ve en la palabra del Señor, no es algo místico o algo que nosotros creemos que transmite algún poder. Cuando usted ve ordenaciones y usted ve que los pastores ponen las manos sobre otro pastor, o cuando se ordenan a los diáconos, y también puede haber algunos momentos de ordenación donde se le pongan las manos, o algunas veces cuando, por ejemplo, el pastor Andy le dice, y por favor póngase en pie y ore y levante su mano hacia el lugar donde se está orando, eso no es nada místico. Ahí no se está infiriendo poder, ahí no estamos transmitiendo ningún tipo de energía. Literalmente lo que estamos haciendo es que es un acto público, un símbolo de que estamos reconociendo y respaldando lo que se está haciendo. ¿Qué hicieron los apóstoles? La congregación fue quien escogió a estos 7 hombres para servir a estas viudas, que la queja era que no estaban siendo bien servidas, y los apóstoles pusieron sus manos sobre ellos en señal de aprobación y de respeto de esa decisión. Hermanos, los apóstoles oraron confirmando que aquellos hombres cumplían las cualidades requeridas, buena reputación, llenura del Espíritu y sabiduría. ¿Qué podemos aprender nosotros hasta aquí de esta segunda sección? Amada iglesia, cada miembro de nosotros tiene un papel en el servicio. Y esto es algo que a los nuevos miembros que están entrando nosotros queremos ser enfáticos con ellos. Dios no solamente nos ha dado salvación, vida eterna y el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Dios también nos ha dado al menos un don espiritual por el cual nosotros, como parte del cuerpo de la iglesia, servimos a la iglesia. Entonces, cada miembro tiene un papel en el servicio. Los apóstoles no hacían todo, ellos delegaron en la alimentación, pero sobre todo nosotros vemos una iglesia más cercana a la perfección y a lo que nosotros anhelamos como iglesia cuando cada uno está usando su don para servir al Señor. Usted puede ver que hay hermanos en la adoración con el talento de cantar. Si Dios mediante, dentro de poco queremos también ver el talento de tocar instrumentos. Hay otros hermanos que tienen el don espiritual del Señor de salir y predicar el Evangelio con más vehemencia que como todos los demás que también estamos llamados a eso. Son los que sean llamados a misioneros y misioneras. Hay hermanos que son más dedicosos con la misericordia, como por ejemplo la alimentación de las viudas, y están propensos a eso. Hay hermanos que aquí no lo vemos específicamente en Hechos, pero hoy lo podemos ver, que son más preocupados, por ejemplo, con las enfermedades, con los medicamentos, con proveer ese tipo de necesidad. Y así, hermanos, cada uno de los creyentes del Señor, cada uno de los hijos de Dios tiene su área y su espacio del servicio. Como mismo estos 7 hombres ahora iban a tener su área para servir al Señor, la pregunta en retrospectiva que le tengo para usted ahora, ¿en qué área estás sirviendo al Señor? ¿Qué don o talento te ha dado el Señor para servirle a Él? Y si sabes el don y talento que tienes, ¿lo estás poniendo en práctica? Hermanos, tenemos un papel en el servicio. El ministerio de la iglesia, y no piense cuando decimos el ministerio de la iglesia, el pastor, los pastores, los líderes, los diáconos, ese es el ministerio de la iglesia. No, el ministerio de la iglesia somos todos. El ministerio florece cuando todos participan con los dones que Dios le dio. El liderazgo espiritual requiere carácter antes que talento. Y yo siempre se lo digo a los de la adoración. Aquí puede venir mañana el hijo del pianista más famoso que ha tenido Cuba, que ahora no me acuerdo el nombre, y decir que se convirtió al evangelio. No porque tenga talento, al otro domingo él va a estar sentado en ese piano tocando. Porque primero es la espiritualidad, primero es el carácter, primero es la madurez y después es el talento. Pero eso no significa que si Dios nos ha dado dones y talentos, no los pongamos al servicio de Él. Escudriñe, hermano, y busque en qué área Dios le quiere ver servir.
Dios usa a hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría práctica. Última sección que vamos a ver, y al igual que la primera es de un solo versículo, versículo 7. Dice la palabra del Señor: y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál fue el resultado de la sabia decisión que tomaron los apóstoles y toda la congregación ante el problema de la queja y la murmuración con los alimentos? El ministerio de la palabra siguió adelante. Los apóstoles se concentraron en la palabra y en la oración. Los hombres que se habían levantado se concentraron en servir las mesas. ¿Y qué dice? Y crecía la palabra del Señor. Y crecía el entendimiento de la palabra del Señor en su iglesia. Y no solo eso, porque eso es lo más importante, crecer nosotros en el entendimiento del Señor. Pero también dice el versículo que crecía el número de los discípulos y se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Si al principio de este pasaje ya pensamos que la iglesia tenía más de 8,000 personas, cuando terminamos en este pasaje va a tener mucho más. El Señor seguía añadiendo a los que iban a ser suyos. Pero no solamente se queda ahí el pasaje. También Lucas nos quiere dar un detalle y dice: y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y esto es curioso porque ayer, en el Instituto de Integridad y Sabiduría que estamos teniendo, en la clase de los evangelios propiamente, entendí o adquirí el conocimiento de que los sacerdotes no eran solamente, como nosotros siempre pensamos, el sacerdote, el sumo sacerdote, el Sanedrín, que son 70, que dicho sea de paso, el Sanedrín no todos eran sacerdotes, sino que habían 24 órdenes distintas dentro del sacerdocio. O sea, había como 24 grupos específicos que se repartían la adoración en el templo una semana cada 6 meses. ¿Usted sabe en promedio cuántos sacerdotes tenía cada orden? 900 sacerdotes. Cuando usted multiplica 900 por 24, le da alrededor de 21.600 sacerdotes en todo Jerusalén. Ese era el número de sacerdotes que vivía dentro de la ciudad o que venía a la ciudad y cuando le tocaba practicaba el servicio en el templo. ¿Saben lo que está diciendo este pasaje? Y muchos, que otra palabra que se usa aquí para la traducción es y multitud de sacerdotes obedecían a la fe. En medio de este problema y la solución que tuvo los apóstoles y la iglesia, tal fue el testimonio que seguían dando de que eran una iglesia en unidad, en afinidad, en un mismo espíritu, que miles de estos 21.600 sacerdotes en promedio, miles de ellos se estaban convirtiendo al evangelio. Miles de ellos estaban entendiendo que Cristo era su Señor y Salvador. Hermano, los mismos sacerdotes, y posiblemente muchos de ellos que antes perseguían a Jesús mismo en su ministerio, o incluso a los propios apóstoles cuando fue lo del cojo y cuando se reunieron en la puerta de la Hermosa, ahora se estaban rindiendo al evangelio. El texto no dice que aceptaron la fe. El texto no dice solamente que entendieron que Jesús era el Mesías, sino que obedecieron la fe, que empezaron a ser practicantes de la fe salvadora en Cristo Jesús. Hermanos, el evangelio no es una simple invitación. Es un mandato divino del Señor que al inicio de su ministerio dijo de manera enfática: arrepentidos y creer en el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. El llamado de Dios sigue siendo el mismo hoy. Corre a la cruz. Si tú no has creído en Cristo, corre a la cruz. Si ya has creído en Cristo, sigue corriendo a la cruz. Ahí es donde está el perdón de pecados. Ahí es donde está la restauración de nuestra alma. Y ahí es donde está la nueva vida en Cristo. El evangelio no es solo para escucharlo. No es solo para ser un oidor olvidadizo, sino para ser hacedor de él, para obedecerlo. La verdadera fe se manifiesta en rendición a Dios, en sumisión a Dios, en arrepentimiento de nuestros pecados y en obediencia plena a Cristo nuestro Señor. Cuando la iglesia camina conforme a su palabra, el Señor mismo añade a los que han de ser salvos. Ninguna estrategia supera la bendición divina
sobre una iglesia fiel que hace lo que el Señor le ha mandado. Donde hay una enseñanza sólida de la palabra, donde hay oración constante al Señor, donde hay un amor genuino los unos por los otros, las almas nuestras hayan alimento espiritual y hayan descanso y sosiego. Los nuevos convertidos permanecen donde hay vida espiritual. Los verdaderos nuevos convertidos buscan lugares donde verdaderamente van a ser sus vidas llenas espiritualmente. Los que siguen eventos, los que siguen movimientos de un carismatismo extremo, buscando el misticismo, buscando la bendición terrenal, buscando la prosperidad en este mundo, ahí no hay tantos creyentes. Y los que hay, creo que les queda poco en ese lugar. El poder del Evangelio, incluso, hermano, alcanza a los opositores más duros. Porque los sacerdotes, los que siempre estaban en el templo, era la oposición más férrea que tenía esta naciente iglesia. Sin embargo, este pasaje nos dice que por miles estaban obedeciendo la fe. Nunca piense que porque alguien pertenece a los que se oponen directamente a nosotros, no puede ser alcanzado por el poder del Evangelio. La obediencia a la fe es la verdadera conversión. No basta con oír el Evangelio. No basta con vivir alrededor de personas que son creyentes. No basta con venir a la iglesia. No basta con hacer buenas obras. Usted tiene que obedecer el Evangelio. Usted tiene que rendirse delante de Él. Estos sacerdotes que dicen aquí que obedecieron la fe no fueron convencidos intelectualmente, porque ellos se sabían toda la historia del Antiguo Testamento. Fueron transformados espiritualmente por el poder y la obra de Jesús. Busque su transformación y cuando esté predicando el Evangelio, ore porque Dios a través de usted como instrumento, a través del Espíritu Santo, transforme a la persona. Nosotros no queremos añadir personas para aumentar número físico, pero que esto se convierta en un club social en donde digamos que todos somos hijos del Señor y hermanitos de Jesús. Nosotros queremos ver vidas transformadas, vidas cambiadas. Tiene que ser nuestro anhelo, que no nuestros parientes cercanos, nuestra familia, nuestros amigos digan, ay, sí, yo creo en Cristo igual que tú, sino que tú verdaderamente veas una vida transformada por medio del Evangelio. Hermano, les recuerdo la verdad de este pasaje. Los pastores no deben descuidar el ministerio y la oración. No deben descuidar el ministerio de la oración y no deben descuidar el ministerio de la palabra. Es esencial para la unidad de la iglesia y para que la iglesia siga siendo fiel al Señor. Oramos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras que no hay iglesia perfecta. Nos muestras que aún dentro de nosotros mismos pudieran venir los problemas, las dificultades, incluso las separaciones, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser fieles a ti, a no descuidar lo que tú nos has encomendado, Señor, y a servirnos los unos a otros en amor y con sabiduría, Señor. Sé también con nosotros en la proclamación del Evangelio, Señor. Abre nuestras bocas para mostrarle a este mundo a Cristo, Señor, a la obra maravillosa que tú has hecho por medio de Él, porque solo por medio de Él es que tenemos perdón de pecados y vida eterna, Señor. Pero también, Señor, sé con nuestro testimonio, como personas individuales, pero también nuestro testimonio como iglesia, Señor. Que puedan ver no una iglesia perfecta, pero sí una iglesia que quiere caminar en fidelidad a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pon en nuestro corazón en ser más aferrados a tu palabra, ya sea que la enseñemos o sea que la recibamos, Señor. Ya sea que la escudriñemos en nuestra casa, Señor, o que la practiquemos con otros hermanos en la célula o en otros lugares, Señor. Señor, sé también con nuestro tiempo de oración, Señor. Haznos dependientes de ti primeramente en todo problema y toda situación, Señor. Clamando a ti primero, Señor, y después obrando de acuerdo a la sabiduría que tú nos has dado, Señor. Permite que oremos en lo público, permite que oremos en lo privado, en nuestras casas. Permite, Señor, que podamos invitar a otros a orar, que podamos orar los unos por los otros y que tu iglesia siempre esté en constante oración a ti, Señor. Te pido específicamente por el tiempo de los martes también, Señor, que nos unas como iglesia
a orar, Señor, y a depender de ti, Señor. También, Señor, y no porque la palabra y la oración sean algo vital para ti como iglesia, ayúdanos, Señor, a también ocuparnos de los que necesitan, Señor. Mira toda la necesidad que tenemos como pueblo cubano, Señor, en medio de crisis económicas, de alimentación, de medicamentos, Señor. Ayúdanos también a amar al prójimo como a uno mismo, Señor, y a servirnos los unos a los otros de lo que tenemos y no de lo que nos sobra, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre maravilloso de Dios Jesús. Amén.